Hola a todos, hoy vamos a comenzar una lección extra de la asignatura Matemática Discreta del grado Matemáticas de la UNED, en la cual nos vamos a centrar en el estudio del principio de inducción. Vamos a resolver algunas cuestiones y ejercicios que involucran a dicho principio y vamos a finalizar con un ejercicio del examen de la primera semana de febrero del curso 2014. Entonces, en este primer ejercicio, que es del libro de la asignatura de elementos de matemática discreta, nos piden demostrar que si S es un subconjunto de los números naturales, de modo que el número 3 pertenece a S, y además se sabe que si tenemos un elemento X que pertenece a S, entonces el elemento X más 3 pertenece a S, queremos probar que el conjunto formado por todos los múltiplos de 3n, con n pertenencias naturales, es un subconjunto de S. Entonces, vamos a demostrar esta inclusión usando el principio de inducción. Entonces, primero, tenemos que ver el caso base. En este caso, vamos a ver qué ocurre dentro de este conjunto. Tenemos que determinar cuál es el conjunto en el que nosotros lo estamos aplicando. Como n pertenece a naturales, para nosotros, digo para nosotros porque realmente es para mí, el conjunto de naturales empieza en el 1. Es decir, el conjunto de los 3n, tal que n pertenece a n, no es otra cosa que el conjunto formado por el 3, el 6, el 9, 12, etcétera. Es decir, los naturales empiezan en el 1. Luego, comenzamos viendo el caso base. ¿Quién sería el caso base? La primera parte del principio de inducción. Y tenemos que ver cuál es el primer valor para el cual vamos a estudiar nuestro conjunto. Como nos dicen n perteneciente a los naturales, el primer valor sería n igual a 1. Pero claro, entonces el elemento de mi conjunto es el elemento 3 por 1. Pero 3 por 1 es simplemente 3. Y a mí me han dicho por hipótesis que 3 pertenece a S. Luego, 3 pertenece a S. Y aquí no tenemos nada más que demostrar. Ahora, vamos a ver el paso inductivo. Es decir, si P sub K es cierto, entonces P sub K más 1 también es cierto. Pero, para nosotros, en este ejercicio, ¿quién es P sub K? P sub K es la propiedad, el término 3 por K pertenece a S. Claro, pero este término lo podemos llamar nosotros X. Y tengo que es un elemento que X que está en S, ¿verdad? Pero entonces, por hipótesis del ejercicio, a nosotros que nos han dicho que X más 3 pertenece a S. Ah, vale, pues entonces tenemos que X más 3 también pertenece a S. Pero ¿quién es este X más 3? Resulta que hemos llamado X al elemento 3K. Luego esto no es otra cosa que 3K más 3 y es algo que está en S. Pero 3K más 3 puedo sacar factor común el elemento 3 y entonces me queda 3 que multiplica el término K más 1. Pertenece a S. Y que 3K más 1 pertenezca a S es precisamente la propiedad P sub K más 1. Luego, partiendo de que P sub K es cierto, que es el término X, eso implica que el X más 3, que es el 3K más 1, pertenece a S. Por lo tanto, se verifica el paso inductivo. Luego,
es cierto el resultado gracias al principio de inducción, porque tenemos que el caso base se verifica y el paso inductivo también es cierto. Muy bien, vamos ahora con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me dan una sucesión de números, t sub 1, t sub 2, t sub 3, en el cual t sub 1 vale 1, t sub 2 vale 2, t sub 3 vale 3, y a partir de n y 4, el t sub n es la suma de los tres anteriores. Es como generalizar la sucesión de Fibonacci. En vez de sumar los dos anteriores, sumamos los tres anteriores. Entonces, usando la inducción matemática, pruébese que t sub n es menor que 2 elevado a n. Y aquí me dice muy claramente para n perteneciente a los naturales. Esto es lo que nosotros debemos tener siempre en mente para qué valores estamos estudiando nuestra inducción matemática. Cuando no nos lo dicen, somos nosotros los que tenemos que determinar dónde es cierta la propiedad. Aquí ellos ya me están diciendo que queremos ver que la propiedad es cierta para todo número natural. Entonces, vamos a comenzar viendo el caso base. El caso base sería ver qué ocurre para n igual a 1. Y aquí que nos dicen, para n igual a 1 tendríamos que t sub 1 vale 1. Pero 1 es menos estricto que 2 y 2 es 2 elevado a 1. Por lo tanto tenemos que el t sub 1 es menos estricto que el 2 elevado a 1. Luego se verifica el caso base. Ahora veamos el paso inductivo. Para lo cual partimos de que P sub k es cierta y queremos ver P sub k más 1. Pero en realidad aquí nos va a hacer falta más que P sub k es cierta, porque esto sería únicamente principio de inducción. Aquí lo que vamos a usar es el principio de inducción fuerte. ¿Por qué? Porque no me hace falta solo ver el término anterior, sino me hacen falta ver los tres términos anteriores. Entonces, si en lugar... Bueno, vamos a ponerlo en la siguiente página. Es decir, en este ejercicio en lugar de usar el principio de inducción a secas o normal o como queramos llamarlo, vamos a usar el principio, bueno, también en mayúscula, de inducción fuerte. Para lo cual vamos a suponer que la propiedad P sub k es cierta para todo k que está entre 1 hasta el n. Y queremos ver si la propiedad P sub n, que sería el último término, es cierta. Para ello, estudiamos cuál es el valor de P sub n. Pues claro, a mí me están diciendo que lo que yo quiero ver en la enésima iteración es si T sub n es menor que 2 elevado a n. Vale, pues entonces tengo que ver cuánto vale T sub n. Pero a mí, ¿qué me han dicho? A mí me han dicho, por definición, que T sub n es el T sub n menos 3
más el t sub n menos 2 más el t sub n menos 1. Y aquí entra ahora el principio de inducción fuerte, porque nosotros sabemos que la propiedad P sub k es cierta para todo k entre 1 y menor estricto que n. Entonces decimos, bueno, yo sé que k igual a n menos 3 es menor que n. Luego la hipótesis es cierta y entonces el t sub n menos 3 es menor que 2 elevado a n menos 3. Y ahora viene un signo más. Pero también sé que si cojo k como n menos 2, también es un valor más chico que n. Y por el principio de inducción fuerte estoy suponiendo que la propiedad también es cierta para ese valor. Luego este número, t sub n menos 2, es más chico que 2 elevado a n menos 2. Y por último, si cojo k como el n menos 1, también es menor que n. Luego también estoy suponiendo que la propiedad es cierta para el n menos 1. Luego son más chicos que 2 elevado a n menos 1. ¿Vale? Y ahora queremos estudiar qué ocurre con estos términos. A mí, ¿qué me gustaría obtener? El término 2 elevado a n. Entonces debemos acotar correctamente esta parte de aquí para ver si consigo llegar al 2 elevado a n. Y para ello, ¿en qué nos fijamos? En esta parte que tengo aquí. Aquí tengo el 2 elevado a n menos 1 que lo vamos a dejar. Vamos a hacer aquí una nota. En general, cuando trabajamos con enunciados en los que intervienen desigualdades, nos suelen contar un poco más porque tenemos que acotar. Y entonces a lo mejor nos estamos pasando acotando y no sabemos qué término debemos poner. Cuando son igualdades, los ejercicios suelen ser muy sencillos porque como tiene que salirte igual, solo tienes que hacer cuentas hasta que obtienes el resultado correcto. Entonces, en esta parte que tenemos aquí vamos a acotar únicamente el primer término. ¿Por qué únicamente el primer término? Porque yo sé que 2 elevado a n menos 3 es menor o igual que 2 elevado a n menos 2. Es decir, claro, como el exponente es más chico, obviamente el resultado es menor. Luego, únicamente fijándome en el primer término, voy a decir que toda esta suma es menor o igual que 2n menos 2 más 2n menos 2 más 2n menos 1. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nos fijamos ahora, en esta parte de aquí, estoy sumando dos veces la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, como tengo 2 elevado a n menos 2 y 2 elevado a menos 2, esto es 2 por 2 elevado a n menos 2. Pero utilizando las propiedades de potencia, 2 elevado a n menos 2 por 2 es 2 elevado, sumamos los exponentes, n menos 2 más 1 es n menos 1. Ah, pero entonces tengo aquí un 2 elevado a n menos 1 y aquí lo estoy sumando con otro 2 elevado a n menos 1. Entonces de nuevo, sumando los dos términos, ¿qué me quedaría? Que esto es exactamente igual a 2 por 2 elevado a n menos 1, que es exactamente igual a 2 elevado a n. ¿Qué hemos demostrado entonces? Que el t elevado a n es menor estricto que el 2 elevado a n, para lo cual hemos usado el principio de inducción fuerte. Por lo tanto, como hemos demostrado el caso base y la hipótesis inductiva, terminamos el ejercicio y entonces tenemos que efectivamente es cierto. Vamos ahora con el último ejercicio, en el cual, como hemos comentado, era el ejercicio de la primera semana de febrero del año 2014, para el cual me piden, por un lado, apartado A, demostrar que para todo n, esta igualdad, si es cierta para el término n, entonces es cierta para el término n más 1. Muy bien, entonces vamos a... Lo que nos están pidiendo aquí no es usar el principio de inducción, sino únicamente demostrar la parte inductiva. Entonces, ¿cómo? Solo nos piden probar la parte inductiva. Vamos a estudiar cuánto vale exactamente. Y como hemos dicho, claro, tengo una igualdad, ¿verdad? Puedo empezar o la parte de la izquierda o la parte de la derecha. Voy a empezar la parte de la izquierda por donde tengo más términos que no están simplificados. Entonces yo quiero estudiar 1 más 2 más 3 más punto 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 más n. Pero como quiero ver el término n más 1, aquí además añado un término
n más 1. Pero ahora me fijo y digo, bueno, aquí hay algo que me suena. Esta suma, ¿qué le pasa? Que esta suma me dicen, si la igualdad es verdadera para n, entonces puedo usar esta suma, ¿verdad? Y aquí estoy usando la hipótesis de inducción. Entonces, por hipótesis de inducción, tengo que la suma la puedo sustituir por esta igualdad. Y entonces aquí me quedaría n menos 1 por n más 2 entre 2. Y a todo eso le sumo el término n más 1. Bueno, ahora tengo esta suma de fracciones, solo me queda simplificarla. Entonces, por un lado tendríamos aquí que esto sería n menos 1 por n más 2. Y todo eso que multiplica, mínimo con múltiplo de 2 y 1 sería 2n más 1. Y todo eso dividido entre 2. Vamos a observar que si quiero que esta igualdad sea cierta para el término n más 1, aquí en lugar de aparecer n menos 1, tendría que aparecer n más 1 menos 1, que sería n. Y el segundo factor, en vez de ser n más 2, tendría que ser n más 1 más 2, que sería n más 3. O sea que la pregunta para el término n más 1 es si esta suma con 1, 2, 3, n y n más 1 coincide con n por n más 3 entre 2. Vamos a desarrollar ahora qué pasa con esa igualdad. Tendríamos n por n sería n al cuadrado, n por 2 sería 2n, menos 1 por n sería menos n, y aquí me quedaría menos 1 por 2, menos 2. Por esta parte, 2 por n multiplico, y 2 por 1 me quedaría más 2. Y todo eso dividido entre 2. El término menos 2 con el término más 2 que está sumando se me simplifica. De aquí tengo un 2n, un 2n y un menos n, o sea que esto me va a quedar n al cuadrado, 2n menos n es una n, y más 2n me queda más 3n. Todo eso dividido entre 2. Pero esto es precisamente el término n que multiplica a n más 3 entre 2. O si queremos verlo, podemos escribir todo esto como el término n más 1 menos 1 por el n más 1 más 2 entre 2. ¿De acuerdo? Y entonces hemos demostrado únicamente lo que nos pedían, que era la parte inductiva. Ahora, en el siguiente apartado, ¿qué me piden? Me piden estudiar si es verdadera la igualdad para todo n. Claro, esa es otra pregunta distinta. Tendría que ver, o bien usando la hipótesis de inducción si esto es cierto, o vamos a ver otro modo. Entonces, en el apartado B, sabemos que la fórmula para la suma de los n primeros números naturales aquí vamos a hacer un inciso debido a Gauss, con 5 añitos, es quien consiguió esta fórmula, es la siguiente: 1 más 2 más n es precisamente n por n más 1 dividido entre 2. Claro, pero por otro lado, a nosotros nos están diciendo que esta suma vale precisamente n menos 1 por n más 2 entre 2. Y entonces eso ocurre si y solo si desarrollamos el 2 dividiendo, se me simplifica con el 2 dividiendo, aquí me queda n por n, n al cuadrado, n por 1 más n igual a n por n, n al cuadrado, y esta parte ya hemos visto que era 2 por n, 2n, menos 1 por n sería más n, y aquí menos 1 por 2, menos 2. Claro, pero entonces cuando simplifico el n al cuadrado con el n al cuadrado, y el n con el n, aquí esto lo que me queda es que esta igualdad es cierta si solo si 0 es igual a menos 2. Pero eso no puede ser.
Por lo tanto, ¿nosotros qué hemos hecho aquí al suponer que esta igualdad es cierta? Reducción al absurdo. Supongamos que es cierta la igualdad que quiero demostrar. Supongamos que esta igualdad coincide con esta. Pero esta igualdad también coincide con n por n más 1 entre 2. Entonces las dos expresiones tienen que ser iguales. Pero eso ocurre si y solo si 0 es igual a menos 2. Y eso es una contradicción. Luego, la igualdad no es cierta para ningún n perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? No hemos obtenido aquí que digamos, bueno, es que si la n vale 0, si la n... No, no, no. Esta igualdad nunca se verifica. Nunca se cumple que la suma de 1 más 2 más n coincida con n menos 1 por n más 2 entre 2. Entonces aquí realmente también hemos resuelto el apartado C. Porque si hemos demostrado que nunca es cierta, no solo no es cierta para todos los elementos, sino que tampoco existe ningún elemento para el que se cumpla. Luego, tanto la respuesta B como C es mentira. Ni la igualdad es cierta para todos los valores de n, ni hay algún valor de n distinto del 0 para el cual sea cierta. Y con esto finalizamos esta lección sobre el principio de inducción.